En esta ocasión vamos a aprender eh, sobre la gestión de la integración del proyecto. La primera área de conocimiento que nos está presentando la guía del PMBOK, el guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, sexta edición. En este caso nos vamos a dirigir al capítulo número 4 del libro y pues la narración hecha por Andrés Lemos, y vamos a partir los videos en dos. Esta es la parte 1 y el siguiente video presentará la parte 2 del área de conocimiento, gestión de integración del proyecto. El contenido que veremos el día de hoy será el siguiente. Previo a hablar sobre el área de conocimiento, les quiero hablar un poco de cómo vamos a abordar el aprendizaje del PMBOK. Después ya vamos a entrar en el área de conocimientos, teniendo los conceptos generales del área de conocimiento de gestión de proyectos, y vamos a abordar 3 procesos: desarrollar el acta de constitución del proyecto, desarrollar el plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Así que iniciamos. En sus libros podrán notar de que tenemos este cuadro que ya lo hemos visto en algunos videos anteriormente. Le llama el título del libro es Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Vemos ahí arriba donde dice grupo de procesos, la dirección de proyectos, y habla sobre el grupo de procesos de inicio, grupo de procesos de planificación, grupo de procesos de ejecución, grupo de procesos de monitoreo y grupo de procesos de cierre. Y pues las áreas de conocimiento las tenemos del lado izquierdo, donde habla sobre la gestión del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del cronograma del proyecto, gestión de los costos del proyecto, gestión de la calidad del proyecto, gestión de los recursos del proyecto, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las adquisiciones del proyecto y gestión de los interesados del proyecto. Cuando me ha tocado dar el curso en las universidades, en la maestría de gestión de proyectos, abordamos los procesos que están aquí adentro de la siguiente manera. Iniciamos con los grupos de proceso de inicio, empezamos con lo del acta de constitución del proyecto, nos vamos hasta de último donde dice identificar a los interesados. De ahí seguimos con los grupos de proceso de planificación, desde desarrollar el plan para la dirección de proyectos hasta terminar en el plan del involucramiento de los interesados. Seguimos con el tercero, donde habla sobre los grupos de proceso de ejecución, en donde estamos en dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, hasta el final, donde habla sobre gestionar la participación de los interesados. En el curso sigo hablando sobre el grupo de proceso de monitoreo y por último los grupos de proceso de cierre. Así es como damos la clase según indicaciones de la universidad, y pues a algunos alumnos les parece de una forma lógica porque es como se va ejecutando un proyecto constantemente. En esta ocasión, en los videos que tendremos a partir de ahora, se pretende dar de diferente manera a como lo presenté en la diapositiva anterior. Por lo tanto, la correspondencia entre grupos de proceso y áreas de conocimiento de proyectos los vamos a ir revisando por áreas de conocimiento. Por lo tanto, que en este video vamos a hablar sobre la gestión de la integración del proyecto, la gestión del alcance del proyecto lo vamos a ver en otro video, la gestión del cronograma vamos a ver otro video, y vamos a cubrir cada una de las áreas de conocimiento de inicio a fin para pasar al siguiente video. Lo vamos a hacer de esta manera. Iniciamos ya con el tema de gestión de la integración del proyecto como área de conocimiento, y previo a conocer los procesos que están adentro vamos a tener unos conceptos que nos van a ayudar a fundamentar mejor los conceptos generales sobre la gestión de integración del proyecto.
Y aquí incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro del grupo de procesos de la dirección de proyectos. Incluye características de unificación, consolidación, comunicación, interrelación. Estas acciones deberían aplicarse desde el inicio del proyecto hasta su conclusión. La gestión de la integración del proyecto incluye tomar decisiones sobre la asignación de recursos, equilibrio de demandas que compiten entre sí, examen de enfoques alternativos, adaptación de los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto, gestión de las interdependencias entre el área de conocimiento de la dirección de proyectos. Ahora veremos cuáles son los procesos de gestión de integración de proyectos. El primero es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección de proyectos. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. Esos son los primeros tres que vamos a ver en este video. Seguimos con la gestionar el conocimiento del proyecto. Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir con el aprendizaje organizacional. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Es el proceso de hacer el seguimiento, revisar e informar sobre el avance general a fin de cumplir los objetivos del desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Realizar el control integrado de cambios. Es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios a entregables, a activos de proceso de la organización, documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto y comunicar las decisiones. Cerrar el proyecto fase. Es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Estos son todos los procesos que vamos a ver a detalle en este video y el siguiente video que ya verán. Sobre siempre los conceptos de gestión de la integración del proyecto, vamos a ver algunos conceptos clave de la gestión de la integración del proyecto, tendencias y prácticas emergentes en la gestión de la integración del proyecto, consideraciones de adaptación y consideraciones para los entornos ágiles y adaptativos. ¿Qué conceptos claves necesitamos saber para la gestión de la integración del proyecto? La gestión de integración del proyecto es específica para los directores de proyectos, mientras otras áreas de conocimiento pueden ser gestionadas por especialistas como por ejemplo analistas de costos, especialistas en programación, expertos en gestión de riesgos. La rendición de cuentas por la gestión de integración del proyecto no puede delegarse ni transferirse. El director de proyectos es quien combina los resultados en todas las áreas de conocimiento y tiene la visión general del proyecto. El director de proyectos es responsable en última instancia del proyecto en su conjunto. Cuando más complejo sea el proyecto y más variadas las expectativas de los interesados, más se necesita un enfoque sofisticado de integración. La gestión de integración del proyecto tiene que ver con asegurar que la fecha límite de los entregables del producto, servicio o resultado, el ciclo de vida del proyecto y el plan de gestión de beneficios estén alineados.
Proporcionar un plan para la dirección del proyecto a fin de alcanzar los objetivos. Asegurar la creación y el uso de conocimiento adecuado hacia y desde el proyecto según sea necesario. Gestionar el desempeño y los cambios de las actividades en el plan para la dirección de proyectos. Tomar decisiones integradas relativas a los cambios clave que impactan al proyecto. Medir y monitorear el avance del proyecto y realizar las acciones adecuadas para cumplir con los objetivos del mismo. Recopilar datos sobre los resultados alcanzados. Analizar los datos para obtener información y comunicar esta información a todos los interesados relevantes. Completar todo el trabajo del proyecto y cerrar formalmente cada fase, contrato y el proyecto en su conjunto y gestionar las transiciones de fase cuando sea necesario. La gestión de la integración del proyecto requiere combinar resultados de todas las otras fases de conocimiento. La evolución de las tendencias en los procesos de integración incluyen, entre otras cosas, el uso de herramientas automatizadas. Ahora con grandes proyectos, con grandes equipos, con múltiples lugares, necesitamos herramientas automatizadas. El uso de herramientas visuales de gestión, la gestión del conocimiento del proyecto, la ampliación de las responsabilidades del director de proyectos y pues tener conocimiento de metodologías híbridas que hemos estado discutiendo en algunos capítulos, donde ver si hacemos proyectos predictivos, ágiles, etc. Debido a que cada proyecto es único, el director de proyectos podrá necesitar adaptar la forma en que se aplican los procesos de la integración del proyecto. Las consideraciones para la adaptación incluyen, por ejemplo, en el tema de ciclo de vida del proyecto, cuál es el ciclo de vida apropiado para el proyecto, qué fase debería comprender el ciclo de vida del proyecto, qué enfoque y ciclo de vida de desarrollo son adecuados para el producto, servicio o resultado, es apropiado un enfoque predictivo o adaptativo. En el enfoque de gestión, ¿qué procesos de gestión son los más eficaces según la cultura de la organización y complejidad del proyecto? En gestión del conocimiento, ¿cómo se gestionará el conocimiento en el proyecto para fomentar un entorno de trabajo colaborativo? Cambio, ¿cómo se gestionará el cambio en el proyecto? Gobernanza, ¿qué juntas de control, comités y otros interesados son parte del proyecto? ¿Cuáles son los requisitos de presentación de informes sobre el estado del proyecto? Lecciones aprendidas. ¿Qué información debe recoger a lo largo y al final del proyecto? ¿Cómo quedarán disponibles en los futuros proyectos la información histórica y las lecciones aprendidas? O beneficios. ¿Cómo y cuándo deberían informarse sobre los beneficios? ¿Al final del proyecto o al final de cada interacción o fase? Algunas consideraciones importantes para los entornos adaptativos ágiles. Los enfoques interactivos y ágiles promueven el compromiso de los miembros del equipo como expertos locales en la gestión de integración. Los miembros del equipo determinan cómo han de integrarse los planes y componentes. Y vamos al primer proceso, y el proceso se llama desarrollar el acta de constitución del proyecto. Y este es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyectos la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Los beneficios clave de este proceso son que proporcionan un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización, crea un registro formal del proyecto y muestra los compromisos de la organización con el proyecto. Este proyecto se lleva a cabo una única vez o en los puntos predefinidos del proyecto. Desarrollar el acta de constitución del proyecto establece una relación de colaboración entre la organización ejecutora
y la organización solicitante. El proyecto se inicia formalmente con la aprobación del acta de constitución del proyecto. Se selecciona y se asigna un director de proyecto, preferiblemente durante la elaboración del acta y siempre antes de comenzar la planificación. Se confiere al director el proyecto la autoridad necesaria para planificar, ejecutar y controlar el proyecto. Y la elaboración de este confirma la alineación del proyecto con la estrategia y el trabajo en curso de la organización. Y así es como vamos a presentar el mapa del proceso. Y como se recordarán en videos anteriores, existen 3 secciones principales. Lo que son las entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y dentro de ellas se detalla cada una de las características. Entonces, para desarrollar el acta de constitución del proyecto, en entradas estamos hablando de documentos de negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa, que lo hemos discutido varias veces, y activos de procesos de la organización. En herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos, que ya lo vamos a describir en unos momentos, la recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, reuniones, y de salidas tenemos el acta de constitución del proyecto y registro de supuestos. Algunas de estas características solo las leeremos, pero nos saltaremos el concepto ya que lo hemos visto en videos anteriores. Y en desarrollar el acta de constitución del proyecto, en las entradas estaba el documento de negocio. Dice que el documento de negocio proporciona la información necesaria desde una perspectiva de negocio para determinar si los resultados esperados del proyecto justifican la inversión requerida. Normalmente se utilizan para la toma de decisiones por parte de la dirección y los ejecutivos de un nivel superior al del proyecto. Típicamente la necesidad del negocio y el análisis costo-beneficio se incluyen en el caso del negocio para justificar y establecer los límites del proyecto. El caso de negocio se crea como resultado de uno o más de las siguientes razones. Podríamos hablar de que el caso de negocio puede venir por una demanda de mercado. Por decirles un ejemplo, un fabricante de automóviles que autoriza un proyecto para construir automóviles más eficientes en el consumo de combustible en respuesta de la escasez de gasolina. O una necesidad de la organización. Debido a los altos costos generales en una compañía, puede combinar funciones del personal y racionalizar los procesos para reducir costos. Puede venir de una solicitud del cliente, una compañía eléctrica que autoriza un proyecto para construir una nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque industrial. Un avance tecnológico. Por ejemplo, una compañía aérea que autoriza un nuevo proyecto para desarrollar el billete electrónico y sustituir los billetes de papel con base en los avances tecnológicos. En el caso de uno de los proyectos que yo dirigí recientemente, un avance tecnológico, podríamos hablar de las versiones de un ERP. Nosotros teníamos un ERP llamado Microsoft Dynamics 2012 y ahora ya vino la nueva que se llama Microsoft Dynamics 365 y pues la misma necesidad y el avance tecnológico nos hizo movernos hacia la nueva versión y es ahí donde se tuvo que dirigir un proyecto. Puede ser también un requisito legal. Por ejemplo, un fabricante de pinturas que autoriza un proyecto para establecer guías para el manejo de materiales tóxicos. O por ejemplo con organizaciones gubernamentales. Aquí en Guatemala se llama la SAT, la que recolecta los impuestos. Ahora puso un nuevo proyecto de factura electrónica versión 2, que en mi país se le llama FEL. Y pues esa necesidad sacó un proyecto nuevo de migrar las organizaciones a FEL. Por ejemplo, otra necesidad para generar un proyecto es un impacto ecológico.
Una compañía que autoriza un proyecto para disminuir su impacto ambiental, de ahí puede generar un caso de negocio. O una necesidad social, una organización no gubernamental en un país en vías de desarrollo que autoriza un proyecto para dotar de sistema de agua potable, letrinas y educación sanitaria a comunidades que padecen de altos índices de cólera. Siguiendo con el desarrollar el acta de constitución del proyecto, en entradas están también lo que son los acuerdos. Y los acuerdos se establecen para definir las intenciones iniciales del proyecto. Los acuerdos pueden tomar la forma de contratos, memorandos de entendimiento, acuerdos de niveles de SLA, cartas de acuerdo, declaraciones de intención, acuerdos verbales, correos electrónicos u otros acuerdos escritos. Normalmente se utiliza un contrato cuando el proyecto se lleva a cabo para un cliente externo. Aquí no nos vamos a detener mucho porque ya hemos hablado de factores ambientales como entradas en los videos pasados, pero vale la pena mencionarlos como estándares gubernamentales o de la industria, requisitos y o restricciones legales regulatorios, condiciones de mercado, cultura y clima político de la organización, marco de gobernanza en la organización y expectativa de los interesados y umbrales de riesgo. En entradas también, ya lo hemos mencionado varias veces en videos anteriores, activo de proceso de la organización. Nos vamos a mencionar políticas y procesos y procedimientos estándar de la organización, marco de gobernanza para el portafolio, programas y proyectos, método de monitoreo e información, plantillas, información histórica y repositorio de lecciones aprendidas. Ahora nos vamos a mover a lo que son las herramientas y técnicas. Y en el desarrollar acta de constitución del proyecto, una de las herramientas principales, y lo vamos a estar viendo durante muchos procesos del PMBOK, es el juicio de expertos. Y voy a empezar con el concepto donde juicio de expertos se define como el juicio que se brinda sobre la base de experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina e industria, según resulte apropiado para la actividad que se esté ejecutando. Dicha pericia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada. Temas como, por ejemplo, estrategia organizacional, gestión de beneficios, conocimientos técnicos de la industria y el área de especialización del proyecto, estimación de la duración y el presupuesto, identificación de riesgos. En mi caso, me han invitado algunas organizaciones a participar como juicio de expertos, en donde doy mi consultoría por hora, y ahí doy mis sugerencias de alguno de los proyectos o verifico o participo en parte del proyecto. Ahora seguimos con la herramienta técnica recopilación de datos. Aquí recopilación de datos está hablando de tormentas de ideas, técnica que se utiliza para identificar una lista de ideas en un corto tiempo, se lleva a cabo en un entorno de grupo y es liderado por un facilitador. La tormenta de ideas comprende dos partes, la generación de la idea y el análisis. Grupos focales, donde reúne a los interesados y expertos de la materia para conocer sobre los riesgos percibidos del proyecto, los criterios de éxito y otros demás de modo coloquial en una entrevista individual. Y después están las entrevistas, donde se utiliza para obtener información sobre los requisitos de alto nivel, supuestos o restricciones, criterios de aprobación y demás información a partir de los interesados mediante el diálogo directo con ellos. En herramientas y técnicas también habla sobre las habilidades interpersonales y de equipo. Gestión de conflictos, que puede utilizarse para ayudar a alinear a los interesados con respecto a los objetivos, criterio de éxito, requisitos de alto nivel, descripción del proyecto, resumen de hitos y otros elementos del acta de constitución del proyecto.
Facilitación, la capacidad de guiar eficazmente un evento grupal hacia una decisión, solución o conclusión exitosa. El facilitador garantiza que haya participación eficaz, que los participantes logren un entendimiento mutuo, que considere todas las contribuciones, que las conclusiones tengan plena aceptación. Y la gestión de reuniones incluye preparar la agenda, asegurarse de invitar a un representante de cada grupo clave de interesados y preparar y enviar el acta y las acciones de seguimiento. Desarrollar el acta de constitución del proyecto, o como muchos le conocen, el ACP, es un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad de aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Documenta la información de alto nivel acerca del proyecto y del producto, servicio o resultado que el proyecto pretenda satisfacer. Resultados tales como el propósito del proyecto, los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados, los requisitos de alto nivel, la descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los entregables claves, el riesgo general del proyecto, el resumen del cronograma de los hitos, los recursos financieros preaprobados, la lista de interesados clave, los requisitos de aprobación del proyecto, los criterios de salida del proyecto, el director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad, el nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o quien autoriza el acta de constitución del proyecto. Si te interesa saber un acta de constitución del proyecto, cómo está formada, escríbeme en los detalles de este video tu correo electrónico y con mucho gusto te paso algunos ejemplos que mis estudiantes han trabajado en la universidad para que tomes algunas ideas de un acta de constitución del proyecto. Ahora vamos a ver otra salida más, que es el registro de supuestos. Dice que son las restricciones y los supuestos estratégicos y operativos de alto nivel y normalmente se identifican en el caso de negocio antes de que el proyecto se inicie y se reflejan luego en el acta de constitución del proyecto. Se utiliza para registrar todos los supuestos y restricciones a lo largo de la vida del proyecto. Continuamos con el siguiente proceso que se llama desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Y en los conceptos que habla este siguiente proceso que estamos viendo, dice que es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. El beneficio clave de este proceso es la producción de un documento comprensivo que define las bases para todo el trabajo del proyecto y el modo en que se realiza el trabajo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Aquí vemos el proceso como tal de desarrollar el plan para la dirección del proyecto, donde sus entradas son el acta de constitución del proyecto, salida de otros procesos, factores ambientales de la empresa y activos de proceso de la organización. Herramientas y técnicas, vemos que habla mucho sobre el tema de juicio de expertos, recopilación de datos, tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas, listas de verificación, habilidades interpersonales y de equipo, gestión de conflictos, facilitación, gestión de reuniones, el tema de reuniones específicamente, y aquí vamos a tener de salida nuestro plan para la dirección de proyectos. Algunos conceptos claves adicionales sobre el proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto son que define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. Se define la línea base del plan para la dirección del proyecto.
las referencias del proyecto en cuanto a alcance, tiempo y costos, de modo que la ejecución del proyecto pueda ser medida y comparada con estas referencias y pueda gestionar el desempeño. Siempre que se solicite un cambio, se generarán y decidirán solicitudes de cambio a través del proceso de realizar el control integrado de cambios. Y vamos a iniciar con lo que son desarrollar el plan para la dirección de proyectos. Las entradas las vamos a mencionar, y es el acta de constitución del proyecto, que ya lo conocimos en el proceso anterior, punto de partida para la planificación inicial del proyecto. Debería como mínimo definir la información de alto nivel acerca del proyecto que se desarrollará en los distintos componentes del plan de la dirección del proyecto. Salida de otros procesos. Aquí se integran muchos de los procesos, los planes subsidiarios y las líneas base que constituyen una salida de otros procesos de planificación. Constituyen una entrada para este proceso. Factores ambientales de la empresa y activos de procesos de la información. En herramientas y técnicas tenemos lo que es el juicio de expertos, que ya lo hemos escuchado. Está la recopilación de datos, que también lo discutimos en el proceso pasado, pero aquí agrega otro que se llama la lista de verificación. Y este es el que quise ampliar, donde dice muchas organizaciones disponen de estas listas estandarizadas en base a su propia experiencia o utilizan listas de verificación de la industria. Estas pueden guiar al director de proyectos en desarrollar el desarrollo del plan o puede ayudar a verificar que toda la información requerida esté incluida en el plan para la dirección del proyecto. También habla sobre las habilidades interpersonales y de equipo, que ya lo vimos en el proceso pasado, y lo que son las reuniones. Ahora nos vamos a las salidas. Y las salidas para el desarrollo del plan de la dirección del proyecto, una de ellas es el propio título del proceso, el plan para la dirección del proyecto. Y aquí ese es el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado. Integra y consolida todos los planes de gestión y las líneas bases subsidiarias y demás información necesaria para dirigir el proyecto. Las necesidades del proyecto que determinan qué componentes del plan para la dirección del proyecto son necesarios. Y aquí viene planes de gestión subsidiarios, líneas base y componentes adicionales. Ahorita vamos a profundizar en estos tres. Seguimos con el plan de la gestión de los recursos, donde proporciona una guía sobre cómo se deberían categorizar, asignar, gestionar y liberar los recursos del proyecto. Plan de las comunicaciones. Establece cuándo y por qué medios de quién se administrará y difundirá la información del proyecto. Plan de la gestión de riesgos. Establece el modo en que se estructurará y se llevará a cabo las actividades de gestión de riesgos. Plan para la gestión de adquisiciones. Establece cómo el equipo del proyecto adquirirá los bienes y servicios desde afuera de la organización ejecutante. Plan del involucramiento de los interesados. Establece cómo involucrará a los interesados en las decisiones y la ejecución del proyecto, según sus necesidades, intereses e impactos. El otro que mencionaba en el plan para la dirección del proyecto es la línea base. Y aquí es importante saber qué es la línea base. La línea base incluye tres cosas: el alcance, el cronograma y los costos. Entonces, la línea base del alcance es la versión aprobada del enunciado del alcance, la estructura del desglose de trabajo, que es el EDT o el WBS, que ya lo vamos a ver en detalle en los siguientes procesos, la lista base del cronograma, la versión aprobada del modelo de programación que se utilizará como base de comparación con los resultados reales, la línea base del costo, la versión aprobada del presupuesto del proyecto con fase de tiempo en que se utilizan como base de comparación con los resultados reales. Y por último tenemos los componentes adicionales, donde dice que el plan de gestión de cambios
donde describe el modo en que se autoriza e incorporan formalmente las solicitudes de cambio a lo largo del proyecto. Plan de la gestión de la configuración, donde describe la manera en que la información sobre los elementos del proyecto, así como cuáles elementos serán registrados y actualizados, de modo que el producto, servicio o resultado del proyecto se mantengan consistentes y operativos. La línea base para la medición de desempeño, que es un plan a nivel de alcance, cronograma y costos para el trabajo del proyecto, con el cual se compara la ejecución del proyecto para medir y gestionar el desempeño. También incluye el ciclo de vida del proyecto, donde describe la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. El enfoque de desarrollo, donde describe el enfoque del desarrollo del producto, servicio o resultado, tal como un modelo predictivo, interactivo, ágil o híbrido. Revisiones de la gestión. Identifica los puntos del proyecto en que el director del proyecto y los interesados relevantes revisarán el avance del proyecto para determinar si el desempeño es el esperado o si son necesarias acciones preventivas o correctivas. Y por último, en este video vamos a ver el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Y vamos a los conceptos generales, donde dice que es el proceso de llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la dirección general del trabajo y los entregables del proyecto, mejorando así la probabilidad de éxito del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Y aquí aparecen las entradas, las herramientas y las salidas. En las entradas está el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, las solicitudes de cambio aprobadas, los factores ambientales de la empresa, los activos de proceso de la organización, el juicio de expertos, el sistema de información para la dirección de proyectos, las reuniones, y en salidas están los entregables, los datos de desempeño del trabajo, registro de incidentes, solicitudes de cambio, actualización al plan de la dirección del proyecto, están las actualizaciones de documentos del proyecto y las actualizaciones de los activos de proceso de la organización. Algunos conceptos que refuerzan el tema de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto como proceso es que implica ejecutar las actividades de planificación del proyecto para completar los entregables del mismo y alcanzar los objetivos establecidos. Se asignan los recursos disponibles, se gestiona su uso eficiente y se lleva a cabo los cambios en los planes del proyecto que provienen de analizar datos e información de desempeño de trabajo. El director de proyectos junto con el equipo de dirección de proyectos dirige el desempeño de las actividades planificadas del proyecto y gestiona las diversas interfaces técnicas y de la organización que existen en el proyecto. Durante la ejecución del proyecto se recopilan los datos de desempeño de trabajo y se comunican los procesos de control aplicables para su análisis. Y vamos a empezar viendo las entradas, por ejemplo, los documentos del proyecto. Aquí en los documentos del proyecto están registros de cambio, que contiene el estado de todas las solicitudes de cambio. Registro de lecciones aprendidas, que se utiliza para mejorar el desempeño del proyecto y evitar repetir errores. El registro ayuda a identificar dónde establece reglas o guías para que las acciones del equipo estén alineadas. Lista de hitos, muestra las fechas programadas para los hitos específicos. Comunicaciones del proyecto, incluye informes de desempeño, el estado de los entregables y demás información generada al proyecto. Cronograma del proyecto, incluye al menos la lista de actividades de trabajo, sus duraciones, recursos y fechas planificadas de inicio a finalización. Matriz de trazabilidad de requisitos, donde vincula los requisitos del producto con los entregables que los satisfacen y ayudan a concentrarse en los resultados finales. Registro de riesgos, donde proporciona la información sobre las amenazas y las oportunidades que podrían tener impacto
en la ejecución del proyecto. El informe de registros, la fuente de riesgo, informe de riesgos, donde están las fuentes de riesgos en general del proyecto, junto a la información resumida sobre los riesgos individuales identificados en cada proyecto. Solicitudes de cambio aprobadas, como entradas, que son salidas de procesos realizar el control integrado de cambios. Incluyen solicitudes revisadas y aprobadas para su implementación por el director de proyectos o por el comité de control de cambios. Puede consistir en una acción correctiva, una acción preventiva o una acción de defectos. Estas se aplican e implementan por parte del equipo del proyecto y pueden tener un impacto sobre cualquier área del proyecto o el plan para la dirección de proyectos. Y aquí vamos a ver también lo que son las herramientas y técnicas como las PMIS, que son los sistemas de información para la dirección de proyectos, como herramientas de software para la programación, sistema de la organización de trabajo, sistema de gestión de la configuración, sistema de recopilación y distribución de la información, así como las interfaces a otros sistemas automáticos en línea como repositorio de base de datos corporativas. La automatización de la recopilación y el informe de los indicadores clave de desempeño o KPIs pueden formar parte de este sistema. Y terminamos con las salidas. Y una de las salidas son los entregables. Es cualquier producto, resultado o capacidad única y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Son los resultados del proyecto y pueden incluir componentes del plan para la dirección del proyecto. Entre las otras salidas están los datos de desempeño del trabajo, donde son observaciones y mediciones brutas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Nivel más bajo de detalle del que puede extraer información de procesos. Los datos se recopilan a través de la ejecución del trabajo y se pasan a los procesos de control para posterior análisis. Algunos ejemplos de KPI: trabajo completado, medida de desempeño técnico, el estado de los entregables, número de solicitudes de cambio, número de defectos y costos reales incurridos. Otro tenemos el registro de incidentes. A lo largo del ciclo de vida de un proyecto, el director de proyecto normalmente se enfrenta a problemas, brechas, inconsistencias o conflictos que ocurren de manera inesperada y que requieren alguna acción que no impacte en el desempeño del proyecto. El registro de los incidentes es un documento del proyecto en el cual se registra y se da seguimiento a todos los incidentes. Regularmente pues yo lo llevo en un Excel donde le tengo algunas características como tipo de incidente, quién planteó el incidente y cuándo, descripción, prioridad, quién está asignado al ticket, fecha límite de solución, el estado del ticket y pues la solución final que se le dio al ticket. En solicitudes de cambio, una solicitud de cambio, creo que este es un concepto bastante importante que lo vamos a ver durante todos los procesos. Es que una solicitud de cambio es una propuesta formal para modificar cualquier documento entregable o línea base. Dice que la acción correctiva, actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. Acción preventiva, actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. Reparación de defectos, actividad intencional para modificar una no conformidad de un producto o de alguno de sus componentes. Actualizaciones, cambio de elementos formales controlados del proyecto. Pues en la actualización de los documentos del proyecto están los que ya vimos anteriormente como entradas, las listas de actividades, registro de supuestos, registro de lecciones aprendidas, documentos de requisitos, registro de riesgos, registro de interesados. Y con esto concluimos la mitad del capítulo del área de conocimiento de la gestión de la integración.
En el otro video vamos a continuar viendo los demás procesos. Son bastante largos, pero estoy tratando de llevar el detalle completo de cada proceso para que te sirva para tu certificación. Muchas gracias y no te olvides de compartir este video y suscribirte.